Templo de Osler les da nuevamente la bienvenida a un nuevo episodio de este podcast académico en donde abordamos temas de medicina interna. Y hoy, en una de nuestras reuniones, nos preguntábamos por qué un internista tiene que pensar de esta manera. Y quizás el abordaje clínico, el pensar, el analizar, el poder profundizar en algunos tópicos es fundamental para poder hacer un abordaje diagnóstico adecuado. Hoy nuevamente con el doctor Isaac Guzmán y con el doctor Alberto González compartimos un espacio extremadamente especial. Quiero comenzar preguntándoles algo, profe Isa, ¿algún caso clínico que recuerdes que nunca se te haya olvidado? Sí, sí, para mí uno de los casos que yo más recuerdo de mi ejercicio fue cuando siendo residente eh, en urgencias llegó un paciente con un infarto agudo de miocardio en una complicación por una fibrilación ventricular. El paciente fue reanimado exitosamente y yo al día siguiente lo fui a visitar a la unidad de cuidado intensivo coronario y estaba perfectamente bien. Y yo le pregunté, señor, ¿cómo le va? ¿Se acuerda de mí? Y él me dijo, no, en lo absoluto. Entonces yo me eché a reír y me fui. Es el caso que yo más recuerdo de mi residencia, ¿no? No tienes el micrófono. Alberto, tú nos traes hoy de alguna otra manera un caso que te llamó mucho la atención y que estuvimos platicando en algún momento luego de esas extensas jornadas de medicina interna. ¿Qué fue lo que pasó? Cuéntanos un poquito, Alberto. Bueno, saludos a todos. Muy contento porque hoy hemos decidido en el Templo de Osler darle un matiz diferente a la noche de estas semanas en las que hemos estado sin descanso, hablando de medicina interna, pero íbamos a hablar de algo muy particular y es cómo pensamos los internistas, la forma como los internistas nos enrutamos en una posibilidad de diagnóstico o en varias posibilidades de diagnóstico. Creo, Raúl y Isaac, que es lo que nos caracteriza definitivamente y lo que caracteriza la especialidad. Y sí, hoy vamos a hablar de un caso muy particular que trae un ejercicio académico grande, desde lo básico hasta lo complejo. Y bueno, no sé si comenzamos y arrancamos de una vez con los datos del paciente. Sí, sí, yo antes, Alberto, quería mencionar es que tal vez la importancia de esta actividad hoy es precisamente la vivencia que tú como internista tuviste, ¿no? Y creo que es lo que queremos compartir, que en el ejercicio de la medicina interna, en ocasiones se nos plantean retos personales, retos profesionales, y yo creo que después de analizar este caso a profundidad y cómo tú te sentiste, me parece lo más importante, vuelvo y te repito, ahora que ya estamos grabando, como tú te sentiste desde el punto de vista profesional, las dudas que tuviste, creo que esa enseñanza que tú tuviste el caso, transmitirla a través de esta actividad me parece fundamental y creo que es allí donde estriba la riqueza de este capítulo del día de hoy. Empecemos entonces, Alberto, por cómo fue la situación. Tú recibiste el paciente, Isaac, ¿de qué se y trató? fíjate, y fíjate, y fíjate que lo importante es que esto debe ser visto por el personal médico en entrenamiento, estudiantes de medicina, internos, residentes de primer año, segundo año, tercer año y disertado incluso con otros colegas pares en este momento nuestro. Mira, se trata de un caso de un paciente joven. Vamos a ir haciendo pausas y vamos a ir eh, dándole un matiz a esto que sea un Sí, poquito haciendo agradable, ¿no? análisis. Bien, bien, claro que Se sí. trata, se trata de un paciente de 45 años de edad, masculino, Ok. de procedencia de la ciudad de Bogotá. Él consulta a uno de los lugares en los que me encontraba trabajando hace un par de años, y este paciente con el motivo de consulta de se me creció el estómago. Ese fue el motivo de Ok. consulta por el que el paciente asiste, es abordado inicialmente por los médicos generales y médicos familiaristas del lugar de urgencias y se concluye luego del examen físico de estos de este primer contacto médico que el paciente tenía un cuadro de dolor abdominal agudo y que probablemente tenía ascitis. Se hace una ecografía abdominal y evidentemente se documenta la ascitis y por esa razón el paciente solicitaba
se hace la solicitud oficial de valoración por el servicio de medicina interna. Entonces, como les dije, se trata de un paciente de 45 años, él era casado, era ingeniero, no tenía ningún antecedente de importancia y a la revisión por sistema solamente manifestaba malestar general y una pérdida de peso en las últimas 4 semanas de aproximadamente 2 kilogramos. Ese era el O cuadro clínico del o paciente. sea, que eso Y se hacía había realmente presentado, parte, Alberto, qué pena, o sea, que ese malestar general y esa pérdida de peso hacía realmente la parte de la enfermedad actual, o sea, del sí, cuadro clínico completo del paciente. sí, era un paciente que había consultado por dolor abdominal, pero parte de lo que él refería es, con palabras textuales manifestadas por el paciente, se me creció el abdomen. Ok, Y evidentemente el examen físico mostraba un abdomen distendido. ¿Qué encontrábamos al examen físico? En un paciente sin antecedentes de importancia, que se encontraba en el examen físico, un paciente con signos vitales normales, una tensión arterial normal, ok, digamos que tenía un buen aspecto general, músculo nutricionalmente, era un paciente de buen aspecto. Eh, el paciente, dentro de lo positivo del examen, se palpaba el abdomen distendido y era evidente, por lo menos clínicamente evidente, que existía ascitis. De pronto, Ok, permíteme ya cuando interrumpirte ahí, pasa, Alberto. Entonces, digamos que para resumir hasta aquí, tenemos un paciente que tiene dos grandes síndromes. Un síndrome de pérdida de peso involuntaria y un síndrome okay, ascítico o ascitis. ¿Listo? Hasta ahí me gustaría que tú le dijeras al auditorio cuál sería la aproximación diagnóstica para ese momento del ejercicio. exacto. Entonces, ok. ¿cuál es la ruta diagnóstica que los internistas tomamos una vez nos encontramos con un paciente al que le sospechamos y que además confirmamos posteriormente, porque se confirmó con una ecografía abdominal, que el cuadro se trataba de de ascitis? Pues hombre, primero definirla. La ascitis es esa cantidad de líquido en cuanto a producción y almacenamiento de líquido en la cavidad abdominal que resulta anormal y que puede tener varios grados de severidad. Una vez corroborado esto, la ruta de un primer episodio de ascitis siempre va a ser arrancar con una buena historia clínica que nos dé pistas del abordaje de las posibilidades etiológicas, que en este caso honestamente no eran muchas. Era un paciente, como les digo, que procedía de la ciudad de Bogotá, que vivía en la ciudad de Bogotá, que era ingeniero, que tenía un muy buen estrato socioeconómico, que no tenía enfermedades de importancia, no habían antecedentes tóxicos, no habían antecedentes patológicos. Entonces, digamos que solo la citis era la única pista que teníamos hasta ese momento O sea, de todo lo que el Alberto, paciente mencionaba. o sea, Alberto, que en ese momento ustedes cuando vieron el paciente, uno siempre intenta tomar un signo pivote y de alguna otra manera hacer un abordaje diagnóstico o un algoritmo diagnóstico con lo que tenga en la mente. Estoy por entendido que ustedes decidieron tomar como el signo de estudio básicamente lo que era una ascitis, ¿no? Y claramente, Sí, digamos que uno así como fue. médico o como internista, pues sabe todos los mecanismos fisiopatológicos, por aumento de la presión hidrostática, por disminución de la presión clorosmótica. Perfecto. Luego que tenían la ascitis, lo funcionaron, supongo, ¿no? Exacto. Entonces, ¿qué se hace? ¿Qué se hace en presencia de ascitis? Pues el paso en un primer episodio de ascitis siempre va a ser estudiar el líquido. Ese Estudiar es el líquido, el bien. dato de la CITI. Entonces, ahí viene toda la disertación diagnóstica que la historia ha planteado respecto a cómo se estudia el líquido y cuáles son los hallazgos que pueden resultar de más valor. Entonces, lo primero que la historia busca, cosa que escucha, Isaac. Antes de eso, Alberto, cuéntale al auditorio cuáles son los, es, los parámetros mandatorios que debemos ordenar en el estudio de una psiquis. Mandatorios, que no se los puede olvidar ninguno para poder hacer el diagnóstico. Sí, de repente yo puede que haga, ordene la paracentesis y se me olvide alguno y después no pueda continuar en el algoritmo. ¿Sí me entiendes? Okay. Entonces, Sí, ¿cuáles son los parámetros mandatorios que yo debo ordenar al laboratorio clínico en casos como estos? exacto. Pues hombre, lo principal cuando se estudia el líquido es conocer un citoquímico del líquido. Eso incluye todo el componente químico, donde nos van a reportar
albúmina, donde nos van a reportar el pH del líquido, donde nos van a reportar el componente celular, el, eh, la, el diferencial de ese líquido celular, cuál es la celularidad que tiene predominio, si el predominio es linfocítico, si el predominio es neutrofílico, el conteo neutrofílico. Así Debe haber es. siempre el estudio de Gram, por supuesto, una tinción de Gram que nos permite identificar si en un directo es factible ver microorganismos, pero además de eso, también debe pedirse cultivo y para los casos particulares y que lo ameriten, deben hacerse estudios específicos. Por ejemplo, el ADA es un estudio que Sí. tiene valor en el escenario de una citis que no es conocida y a la que se sospecha un componente inflamatorio. ¿Cuál sería el caso contrario? El paciente cirrótico que ya ha sido estudiado, que ya ha sido puncionado muchas veces y en el que probablemente la etiología ya está establecida. Muy seguramente en un paciente como ese no nos vamos a extender cada vez que se puncione en los estudios buscando una etiología porque ya es clara. Pero este caso sí era muy particular, Isaac, porque este caso era un paciente, como lo mencioné, sin antecedentes, que consulta por un cuadro corroborado de ascitis. Forma de proceder, ruta Sí, yo diagnóstica del creo, internista. exacto, yo creo que es de hecho un escenario muy ideal para abordar la City, porque es que usualmente lo que tenemos es que recibimos precisamente, como tú lo decías, un paciente con ascitis con antecedentes de cirrosis o con antecedentes de ingesta de bebidas alcohólicas o con antecedentes de hepatitis B, de hepatitis C, y ya eso nos orienta hacia una posible ascitis de etiología cirrótica, ¿cierto? En este caso es simplemente ascitis y debemos extender nuestro espectro diagnóstico a todas las posibilidades. Como ya en este punto de la historia ya hemos abordado la anamnesis, ya sabemos que el paciente no tiene antecedentes de hepatitis infecciosa, no tiene antecedentes de ingesta de alcohol, pues se desvirtúa la probabilidad pretest de una ascitis cirrótica, ¿sí? Y entonces, cuéntanos qué siguió en el caso. Cierto, habían otros componentes importantes, ¿no? La pérdida de peso era uno de los componentes importantes y lo agudo que había sido el cuadro. Este es un cuadro que se había presentado en unas semanas y que previo a esas semanas el paciente se refería completamente normal. No quedaba claro la historia de fiebre, pero el paciente había manifestado que había tenido febrícula. Entonces, como lo dije anteriormente, aquí el paso a continuar es estudiar el líquido porque probablemente el líquido va a arrojar las pistas que necesitamos. Eso fue Así lo que es. hicimos en este caso. Dejando de lado todo lo Alberto, que tú acabas de mencionar, eso fue lo que yo hicimos en este caso. voy a Cuéntame. hacerte una pregunta. Encontramos dentro de, digamos, la valoración general que siempre se le pide a un paciente con sospecha de enfermedad sistémica o dentro de la química sanguínea, función renal, electrocardiograma, ¿se encontró algo positivo o todo estaba normal? Bueno, los paraclínicos de rutina de ingreso realmente no mostraban nada extraordinario, nada Ok, inusual. perfecto, Había un cuadro perfecto. hemático que era normal, pero sí llamaba la atención que había una anemia que podríamos definir como leve, menor de 13 para un hombre de esa edad, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, 13 o más de 13 debería ser la hemoglobina que tenga. Este paciente tenía 11,8 de hemoglobina, el conteo diferencial de leucocitos era normal, las pruebas de función renal eran normales y había algo muy llamativo dentro de los estudios de abordaje inicial, dejando para lo último el líquido acítico, que por supuesto lo vamos a mencionar, y era que el perfil hepático era completamente normal. Este paciente no tenía elevación de transaminasas, no tenía hiperbilirrubinemia, tenía una GGT normal y tenía una fosfatasa alcalina completamente normal. Los estudios imageneológicos que se hacen inicialmente, la ecografía, que fue la forma de abordaje principal imagenológica, mostraba un hígado sano, mostraba un hígado sin lobulaciones, mostraba un hígado sin características fibróticas y por supuesto un hígado sin características cirróticas. ¿Por qué es importante este dato? Porque la literatura le da una especificidad a los hallazgos imagenológicos, hablando específicamente de la ecografía con énfasis en hígado y vía biliar de casi el 89 a 94% de especificidad para cambios del parénquima hepático. Lo que quiere decir que cuando se encuentra en una ecografía que existen cambios del parénquima hepático y que así lo refiere un radiólogo experto, esto tiene una connotación casi que diagnóstica de enfermedad del hígado. Pero para este caso el radiólogo se casaba con que el hígado era completamente normal.
Y a esto se Listo. le suma que había un perfil hepático Y en normal. ese momento entonces, ¿qué planteaste en tu mente? ¿Qué se te vino a la cabeza, Alberto? Pues hombre, en este momento se desvirtuaba aún más, conociendo que el paciente no tenía el historial alcohólico, el historial de hepatitis, el historial de cronicidad, se desvirtuaba una etiología hepática de la ascitis y eso iba de la mano con ir pensando en la posibilidad de que la ascitis no tenía un componente hipertensivo portal. Y eso prendió las alertas inmediatamente. Entonces, Ok, Ok, ¿qué? o sea que en ese momento, Alberto, yo voy a decir dos cosas importantes, qué pena que te interrumpa. Bueno, de Sí, esto se tratan los casos tranquilo. clínicos, ¿no? Claramente tú conociste al paciente, fue el tuyo. Yo voy a decir dos cosas. Bueno, lo primero es que hay que tener en claro que independientemente que la ecografía sea normal, no quiere, muchas veces, e independientemente de la sensibilidad y la especificidad, Sí, no quiere decir que si la ecografía es normal el hígado siempre está sano. Eso es importante tenerlo presente. Si sí, no fuera sí, el gol de estándar para el acuerdo. diagnóstico de eso. Quiero que esto quede en la mesa. Por eso hacemos elastografías o algunos otros estudios para confirmar que el hígado está Sí, fibrótico. sí. Ya sabemos que tenía un hígado estructuralmente sano. No nos has dicho cómo salió en Aparentemente casa. sano, sí. Aparentemente Ok, sano. ¿Cómo tenía el entonces gas ese paciente? ¿De hipertensión portal o de no allá hipertensión voy, portal? allá voy, allá voy. Entonces, ¿cómo pensamos los internistas? excelente pregunta, Así es Raúl. como debería llamarse el capítulo, ¿no? De hecho, así es como debería llamarse este capítulo. ¿Cómo pensamos Ok, los ok. internistas? Paso a seguir, se estudió el líquido con los datos que ya teníamos de una imagen hepática sana y un perfil bioquímico del hígado sano en ese momento. Las sospechas aumentaban y se direccionaban hacia otro lugar. ¿Qué se hizo? Se estudió con el citoquímico y se estudió con un GASA, que no es más que ese gradiente que existe entre el líquido pleural, entre el componente de albúmina acítico y el componente de albúmina, la diferencia que existe entre el componente de albúmina acítico y el componente de albúmina plasmático. Ese gas es importante porque voy a hacer un paréntesis acá. Durante la historia ha sido eh, difícil encontrar los marcadores bioquímicos que permitan poder orientar la citis de una forma contundente. Digamos que en sus orígenes la citis se intentó orientar de la manera que se hace el líquido pleural, que se orienta el estudio del líquido pleural, planteando el escenario o las categorías de exudado y transudado, pero en el caso de la citis particularmente, estos intentos han fracasado en el tiempo y probablemente el marcador diagnóstico que más se acerca a la etiología de la citis, y cuando hablo de etiología es a poder dividir la citis en un componente hipertensivo portal y no hipertensivo portal, es el gradiente de gasa, que es esa diferencia que acabo de mencionar. Albúmina del plasma menos albúmina del líquido acítico. Quiero hacer una La intervención, propuesta, Alberto. Quiero hacer una intervención, Alberto, y es devolverme un poquito al abordaje clínico. Eh, si, y te voy a poner un poco en aprietos, ¿no? Ya tú sabes el diagnóstico, por supuesto, pero si a ti te llega un paciente con ascitis y pérdida de peso involuntario, como lo es en este paciente, las dos manifestaciones clínicas, dame 3 a 5 etiologías que a ti se te ocurrirían sin llegar a una confirmar. Si es ascitis y pérdida de peso involuntario. estás mencionando dos datos que son realmente inespecíficos porque pueden obedecer a una cantidad de etiologías, ¿verdad? Pero así como lo plantea, yo pensaría, por supuesto, en la patología tumoral, uno. Dos, Correcto. patología infecciosa. Ok. Tumoral, Sí. por ejemplo, hablemos de tumores del peritoneo, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Cualquier tumor del tracto gastrointestinal con compromiso hepático, por ejemplo. También, así Estamos es. hablando de colon, estamos Los, hablando de estómago, estamos hablando de sí. hígado, Páncreas, estamos páncreas. Páncreas produce mucha citis. páncreas. Y también es de rápida Eh, evolución, ¿no? Lo único era que a mí para que no me cuadrara para un tumor, en ese sentido, profe Isa, yo sé que la pregunta es para Alberto, es que yo hubiese querido encontrar en ese paciente con un compromiso hepático algo de ictericia, ¿sabes? Ya yo hubiese pensado más en algo colédoco, colestasis, hepático, quizás cabeza de páncreas. Pero estaba, pues según Por dice Alberto, supuesto. no estaba con sí, ictericia, ¿no? sí, Correcto. había, había dos datos que eran contundentes en la historia. Lo primero es que el perfil hepático era absolutamente normal. Lo segundo es que la imagen del hígado era pues, referida por el radiólogo experto normal. Y había otro dato que no es menos importante,
y que son pistas pequeñas hilando fino. No es o es poco frecuente o poco usual encontrar un paciente con un compromiso hepático tan avanzado que lleve una citis severa y tener un cuadro hemático tan normal, donde no haya leucopenia, donde no haya trombocitopenia, que No son hay datos anemia. hematológicos, donde no haya anemia o que pues, el componente sea tan leve, que son datos tan frecuentes en la patología hepática avanzada, sobre todo la trombocitopenia, en la cirrosis hepática y la leucopenia, que de Eso hecho iba a son decir, es un marcadores. dato fijo. No, no, o sea, eso me lo enseñó a mí un profe cuando yo era residente de medicina interna, el man es hepatólogo, y me dijo, Raudy, cuando tú veas a un paciente que crees que está teniendo enfermedad hepática crónica, cirrosis, mira las plaquetas. Si están normales, casi que descarta la patología hepática crónica. Sí, Y dijiste, porque tal están cual, tan es normales, ¿no? así. Y tan es así, y tan es así, Raudy, que las plaquetas han logrado ocupar espacio dentro de los scores de fibrosis, dentro de los Así es. scores actualmente avalados para fibrosis. Entonces, me parece Muy que no bien. es un dato menor. ¿Listo? Ahora, yo voy a mencionar Eh, algo, yo voy a mencionar algo que es como mi algoritmo de pensamiento cuando yo me encuentro con Hasta estos aquí, antes del pacientes. gasa. Ah, sí, en general. Es decir, yo siempre pienso, listo, yo tengo un paciente con ascitis, debo saber clínicamente si obedece a cirrosis o no, ¿cierto? Si es en el escenario de una cirrosis hepática, en general yo siempre busco el peor escenario, ¿no? En medicina. En este caso en particular, si es una cirrosis hepática, lo primero que en mi persona considero se debe descartar es y si tiene dolor, ¿no? Si tiene dolor, peritonitis bacteriana secundaria. Eso es lo más grave que puede tener ese paciente. Peritonitis bacteriana secundaria que nos obligaría a apoyarnos en un servicio quirúrgico inmediatamente porque es de vida o muerte. Descartado ese escenario, debo proseguir a evaluar una posible peritonitis bacteriana espontánea o una eutrasitis, que eso ya es del Ok, clínico y que obliga a manejar con antibióticos. Si se descartan bien. esos escenarios también, ya simplemente sería una citis dentro de una cirrosis. Y me dedicaría a estudiar esa parte, ¿no? La parte de la etiología, de la cirrosis y demás. Ahora, si no es cirrótico, que es este escenario, ¿ya? Entonces digo, bueno, no es cirrótico, está perdiendo peso, inmediatamente pensaría efectivamente, como ustedes dijeron, en causas tumorales de la pleu, Peritoneo. del peritoneo, perdón, y por supuesto lo intraabdominal, como tú lo has mencionado, Raudy, pero como tú lo dices, cuando es así, un paciente con cáncer de páncreas, un paciente con un cáncer de vías biliares, un paciente con un cáncer de colon, que tiene compromiso peritoneal y pérdida de peso, ya usualmente vemos que esos pacientes están bastante comprometidos desde el punto de vista clínico general, tienen esa coloración, tú sabes, terrosa, tiene pérdida de peso involuntario, tiene ascitis, tiene hiperbilirrubinemia y por supuesto ictericia. Entonces ya como que es casi que evidente cuando uno lo ve que el paciente tiene una neoplasia, ¿no? Ahora, si esa gran categoría como es el cáncer se desvirtúa, como es este caso, entonces allí es donde empezamos a ver patologías que son un poco menos frecuentes, ¿no? Menos Ok. frecuentes. Y allí el GASA es importante porque el GASA nos dice, bueno, ¿va a ser hipertensivo portal o no es hipertensivo portal? Y ahí es donde vamos, Alberto. Así es. Sí, efectivamente se hizo el estudio de líquido, el GASA fue no hipertensivo portal, es decir, estamos hablando de un GASA menor de 1.1, el GASA de este paciente, para ser puntual, fue 0.7, era un GASA no hipertensivo portal, y Ok. eso sumado a un hígado sano y sumado a un perfil hepático que también era sano, desvirtuó la posibilidad de una etiología hepática y nos hizo redireccionar el caso, reorientar el caso hacia las posibilidades que explican un GASA bajo. ¿Y ¿Que cuáles cuáles fueron son esas esas? posibilidades? ¿Cuáles son esas posibilidades en la literatura? Pues la literatura menciona primero la patología tumoral, la patología inflamatoria y la patología infecciosa, básicamente. Dentro de la patología inflamatoria podemos mencionar como clásico la pancreatitis, que podría eventualmente en la forma severa producir ascitis. Es la mención a la que se hace alusión de manera típica en el componente inflamatorio de la citis. Dentro de la patología infecciosa, cualquier cuadro infeccioso intraabdominal
podría eventualmente conducir al aumento de líquido y a citis, pero destaca en la literatura, dependiendo del conteo celular, la infección por Mycobacterium tuberculosis y la patología tumoral que acabamos de mencionar, ovárica, pancreática, biliopancreática, gastrointestinal, colónica, anorrectal, en fin. Así que el escenario para este paciente, una vez el GASA fue negativo, digamos que no fue mejor, por supuesto, pero Pero quiero hacerte una pregunta. planteaba un escenario hostil. Tener un GASA que fuese bajo en este momento preocupó y abrió una ruta de diagnóstica que para fines académicos pues resultó muy entretenida, Ok, muy chévere. Lástima pues que esto era lo que Alberto, estaba padeciendo el paciente. déjame decirte una Cuéntame. cosa. O sea, cualquiera de los dos escenarios era delicado. Sí, sí, Hipertensión sí, portal sin es lugar a cirrosis, dudas. casi que sinónimo, aunque hay otras causas, ¿no? Sin Chilput y lugar a demás dudas, sí. cuestiones. Y no, digamos, no sé si más grave o peor, porque bueno, la cirrosis te toca trasplante, pero hay otras cosas. Yo Sí, quiero hacerte dos preguntas porque yo tengo un diagnóstico en mi mente, eh, porque soy colombiano, porque vivo en un país subdesarrollado, en un país donde hay pobreza, donde hay hacinamiento, etcétera. Entonces yo tengo un diagnóstico en la mente, pero quiero preguntarte algo a ti. ¿Ustedes con esa ecografía no le pidieron imágenes? Normalmente se hace ese abordaje y uno comienza a pedir tomografía con contraste de tórax. sí. Yo sé que de paso nos estamos volando un poco el algoritmo, pero yo quiero que saber si en ese punto ustedes lo hicieron o netamente la ecografía. No, hicimos una ecografía inicial, la ecografía documentó la citis, se puncionó, se corroboró que se trataba de un líquido no hipertensivo portal y ¿Ok? el paso siguiente, porque consistía en el peor de los escenarios, era hacer la búsqueda tumoral. Digamos que ¿Ok? ese líquido planteaba como el peor de los escenarios la etiología neoplásica. Así que la intención inicial fue dirigida hacia esa etiología. Se pidió TAC de abdomen, se pidió TAC de tórax. La tomografía de ¿Ok? tórax fue normal. La tomografía de abdomen, aparte de corroborar la presencia del líquido abdominal, no documentó masas, mostró un hígado que, tal cual como lo había mencionado, la ecografía era sano. Se pidió en esa línea o en esa ruta de diagnóstico endoscopia de vías digestivas que no aportó, no hizo un aporte mayor, pues aparte de mostrar un estómago normal, se descartó la patología digestiva alta, se hizo una colonoscopia como parte del estudio y la colonoscopia descartó masas y descartó lesiones de cualquier otro tipo. Fue reportada, de hecho, como completamente normal. Y hasta ese momento, esa era la situación del paciente. No teníamos tumores en la vía digestiva alta, no había en la tomografía torácica y de abdomen patología tumoral que fuese imagenológicamente demostrable y tampoco ¿Ok? había patología colónica. Así que en ¿Ok? esas condiciones estábamos. ¿Qué se sabía del líquido? Que el GASA era no hipertensivo portal, pero además la celularidad del líquido era linfocitaria en casi el 90% de lo que se documentó. Eso definitivamente hacía insistir en la posibilidad tumoral como el dato, digamos, relevante y en la patología tuberculosa. Digamos que se abrieron esas dos posibilidades, la patología tuberculosa y la patología tumoral. No había un predominio Las imágenes neutrofílico. estaban normales, las imágenes estaban normales y la colonoscopia también. ¿Por qué siguen insistiendo en algo tumoral con linfocitos de 90 teniendo una enfermedad tan No, no, prevalente en no, Colombia? no, no. Digamos que conociendo inicialmente, sin tener las imágenes altas y las imágenes bajas, lo primero que supimos era que teníamos un líquido acítico no hipertensivo portal con predominio linfocitario. Eso abrió el abanico Ah, a las ok. dos posibilidades. Antes de las A la, imágenes, bien. por supuesto, por Ya supuesto, hasta antes de la aquí ya patología. era evidente que el paciente no tenía un tumor, no había evidencia de nada, Exacto. ¿cierto? Hasta Y ese entonces, momento, Alberto, cuéntanos. hasta ese momento eso fue desvirtuado. El estudio de cultivo del líquido para gérmenes comunes se recibió como negativo también y ¿Y el eh, se, ADA? pidió la, se pidió la baciloscopía del líquido Ah, ok. que fue negativa. El resultado de la baciloscopía se pidió cultivo para Mycobacterium tuberculosis, que como saben eso demora tiempo en procesarse, pero se pidió PCR del líquido para Mycobacterium, que también pues teníamos demoras en el resultado de esto. Eh, el primer PCR de líquido fue negativo y se pidió
el estudio en vista de que pues no existía un diagnóstico claro, que los estudios no habían arrojado nada, se esperaba el ADA fue positivo, ¿En positivo cuánto? en ¿Qué cuanto, actividad tenía? sí, ya les cuento exactamente el reporte de ADA, que lo tenemos acá, porque de esto hicimos toda una presentación, porque nos parecía que esto había que llevarlo al escenario académico. Académico, bien. Sí, esto había que llevarlo al escenario académico sin lugar a dudas. El ADA de este paciente fue de 39 y esto nos ponía pues perdón, el ADA de este paciente fue de 40 y esto nos ponía en el escenario diagnóstico de una tuberculosis. El inconveniente es que se encontraba en el límite superior y que la literatura, pues si bien es cierto, menciona que un ADA en este nivel hace en extremo posible la tuberculosis, es controversial los cortes que existen del ADA en las diferentes revisiones que se hace y en los diferentes datos de donde podemos extraer evidencia. Probablemente el estudio en el mundo o en Sudamérica, pues que es la zona pues, que tiene una prevalencia mayor de tuberculosis, es un estudio chileno, es un metaanálisis que tomó todos los estudios que habían, por lo menos en nuestra región, en Latinoamérica, y documentó que ese punto de corte, que tener un ADA por encima de 36, pero sobre todo cuando se está por encima de 39, hace sumamente posible el diagnóstico de tuberculosis. Aún así, ¿Y como tú el cómo corte te estaba sentiste muy en ese cerca, momento? ¿Tú cómo te sentiste en ese momento? Tú dijiste, para mí, pues, esto, pues hombre, estábamos, estábamos frente a una tuberculosis con alta probabilidad. Quise tener y, la ayuda del servicio de infectología porque pues esto ameritaba iniciar un plan de tratamiento aún sin tener el reporte microbiológico. Efectivamente, hice la solicitud del servicio de infectología. eh, la propuesta conjunta con el servicio de infectología fue solicitar. espérame un segundo, Alberto, porque yo recuerdo ese momento y lo discutimos tú y yo, y me parece que eso hay que subrayarlo, y es que al ser la posibilidad diagnóstica de una tuberculosis peritoneal, pues ¿No? sí siento, y tú me dirás si me equivoco, creo que de alguna manera eh, cuestionaste, ¿no? ¿Será que podría ser una tuberculosis peritoneal? Tuviste ciertas dudas diagnósticas, ¿no? Eh, Tal Sí, vez porque, pues, a pesar de que somos expertos en el diagnóstico, no siempre nos enfrentamos a enfermedades muy prevalentes, ¿no? Y hacer el diagnóstico de enfermedades poco prevalentes eh, no es tan sencillo para uno sentir ese ímpetu de seguridad, ¿no? Entonces, esto y punto, y me caso con este diagnóstico. Y lo digo porque sí, la tuberculosis pulmonar es más que frecuente en nuestro medio, ¿no? O sea, digamos que es pérdida de peso y síntomas respiratorios de más de 14 días. Usualmente siempre pensamos en tuberculosis, ¿no? En Sudamérica. sí. ¿Ya? Pero mira, Pero, Isaac, pero ascitis y pérdida de peso, aquí no se te viene a la cabeza inmediatamente, no, esto puede ser una tuberculosis sí, claro, peritoneal. claro, claro. A lo que voy es que Ah, sí me parece chévere que nos cuentes esa sensación tuya, personal, mm. internista, cómo te planteaste tú ahí? ¿Será esto? Bueno, sí, te apoyaste en infectología, pero te sentías absolutamente seguro que Pues esa hombre, podía ser la opción. pues hombre, digamos que es cuando uno enruta a un paciente en lo que la literatura ha propuesto como la ruta diagnóstica y obtiene los resultados que uno pretende, pues eso es satisfactorio. Es satisfactorio tener como base la literatura médica y para este caso resultó así. El paciente creo que fue un ejemplo fidedigno de cómo hacer la ruta diagnóstica y cómo cumplir una línea Yo, de yo, un yo voy a hacer, algoritmo. yo voy a hacer un símil o una comparación con un escenario similar que nos sucedió con Raudy, de hecho, en el hospital, donde a él le tocó ver una paciente o un paciente, no recuerdo el sexo, eh, que tenía
una encefalopatía y se le habían evidenciado una posible tiroiditis de Hashimoto. ¿Sí? Se le habían encontrado niveles elevados de anticuerpos antiperoxidasa, y Rowdy llegó y nos buscó a todos nos dijo, yo estoy seguro que esto es una encefalopatía por una tiroiditis de Hashimoto. ¿Y qué pasó, Rowdy? Y lo digo porque es un caso también que uno tal vez lo lee en algún momento, lo piensa, uno quiere tener esa sensación o quiere tener como el crédito, uy, yo lo pensé, yo lo diagnostiqué, pero no es tan fácil, ¿no? Son cosas, el micrófono, Rowdy, son Para cosas ser, poco frecuentes. Cuéntanos rápidamente qué pasó, para Rowdy. ser concretos, yo los convencí, o sea, no sé si los convencí al 100%, pero me llené de todos los requisitos. Se lo presenté a neurología y al día siguiente, cuando neurología lo vio, lo consideró y le iniciaron tratamiento con esteroides. Sí, pero al final sí era o no era. No, porque luego nosotros le perdimos el rastro a la paciente, pero le dieron el beneficio porque clínicamente no había otros diagnósticos, le habían pedido todo, le habían hecho punciones lumbares, le habían pedido bandas monoclonales, le habían pedido lo que tú quisieras y todo salía perfecto, y lo único que De tenía era acuerdo, una enfermedad de Hashimoto, correcto. una tiroiditis, tenías los anticuerpos antiperoxidasas elevados y ese es el único psicosis de causas desconocidas con anticuerpos elevados, nos configuran el Sí, diagnóstico. de ¿Tú acuerdo. cómo A lo que voy sentiste es que, en ese bueno, momento, Albertico? no, ¿Viste? perdona, rápidamente digo algo. A lo que voy es que son escenarios en los que uno puede no estar seguro, ¿no? A pesar de tener las cosas a la mano y todo el fundamento diagnóstico para aseverarlo y sentirse uno, sí, este es el diagnóstico y hay que seguir por allí porque son enfermedades poco frecuentes. En el caso fíjate que en el caso tuyo, Raudy, tú buscaste un poco como que, tal vez tú te sentías absolutamente seguro, pero cuando hicimos la revisión, decía que uno de los criterios diagnósticos era que los anticuerpos debían estar por encima de 1000, ¿no? Y esta paciente no los tenía por encima de 1000. Y que había que hacer unas ¿Ah? pruebas extrañas que no teníamos. Es correcto. En este caso, bueno, pienso que de alguna u otra manera Alberto se sentía con la sensación de un paciente con un diagnóstico que todo apuntaba hacia allá, pero que él no lo había visto frecuentemente en su práctica clínica, y a pesar de que él es experto en eso, pues él decía, bueno, yo pienso que puede ser esto, ¿sí? Sí me hago entender como a Sí, tal cual. esa sensación personal Sí, de, sí, sí, uy, sí, sí. bueno, Sí. Alberto, Mire, continúa, por favor, para mire, terminar, ¿no? les aclaro, aquí tengo el dato, 41 de adenosina es decir, el reporte de ADA fue de 41. Eso nos ponía en el territorio altamente probable de la tuberculosis, pero había algo que dejaba el sinsabor y era que no teníamos todavía evidenciado el bacilo. Es decir, el líquido no había, la vaciloscopia no lo había mostrado, la PCR del líquido no lo había mostrado, e Infectología y yo coincidimos en hacer la solicitud de valoración por el servicio de cirugía general para que nos colaborara con una laparoscopia y una biopsia de tejido peritoneal. Yo creo que muchas veces cuando nos enfrentamos a un paciente y trabajamos en equipo, hay diferentes conceptos, ¿no? Y creo que hay que rescatar algo bien importante, y es que cuando se tienen las bases, independientemente de los conceptos que se planteen distintos, siempre, digamos, con todo el rigor científico, hay que tratar de defender los diagnósticos por una razón, y es por el bien del paciente. Además, todo el contexto De acuerdo. clínico que Alberto había planteado era el contexto clínico de una posible enfermedad infecciosa, ¿no? Ya que ni siquiera habíamos encontrado lesiones Sí. sólidas a nivel Bueno, intraabdominal ni en el contraste. bueno, a esto hay que sumarle un dato que no mencioné de la evolución, porque pues se ha hablado de todo el abordaje diagnóstico, pero no hemos hablado de la evolución del día a día del paciente. A esto hay que sumarle que este paciente en algún momento de su estancia hospitalaria, por lo menos en 2 ocasiones, hizo temperaturas superiores a 38 con escalofrío y no pudo ser factible documentar eso a propósito de lo que estás mencionando, Raudy. No pudo ser posible documentar un foco infeccioso diferente al intraabdominal. El cultivo de gérmenes comunes había sido negativo y no había evidencia de que hubiese una peritonitis secundaria. Por supuesto que no se había aportado de esa manera. Eso estaba descartado desde el principio. El GASA fue, como dije, hipertensivo portal con un ADA que era positivo, no hipertensivo portal con un ADA que era positivo. Me hice con el grupo de infectología, quien solicitó algunos estudios adicionales. Pues la idea mía era, digamos, obtener el respaldo inmediato para el manejo de una tuberculosis, pero coincidimos en que queríamos demostrar la presencia del bacilo. Para eso, Alberto, yo quiero hacerte una pregunta, para mí es bien importante esto, ya que retomamos el tema.
Infectología pidió otros estudios. ¿En qué otros Sí, diagnósticos estaban pensando? Porque si yo pido una TSH es porque estoy pensando en hipotiroidismo. Si yo pido un sí. ADE es porque estoy pensando en tuberculosis. ¿Qué otros estudios pidieron para, digamos, ampliar nuestro abanico de posibilidades? O sea, ¿qué otras posibilidades Ok, había? ok, Otras ok, infecciones. ok, mira. Bueno, había digamos que como parte de los estudios iniciales que se pidieron, se pidió un estudio de proteínas totales y albúmina, que estaba depletado. Y el parcial de orina, por algún motivo, pues documentaba la presencia de proteinuria leve en una muestra aislada. De tal manera que infectología quiso ahondar, en conjunto con medicina interna, quisimos ahondar en la posibilidad de que hubiese un componente renal asociado, pues que nos parecía menos probable, pero creo que estaba dentro de lo que había que contemplar. Se hizo el estudio de la orina, fue negativo, se hizo el estudio de una proteinuria de 24 horas, por supuesto que resultó normal, y nos quedamos con la posibilidad de que era una tuberculosis. Se le pidió al servicio de cirugía general que lo viera, porque como dije anteriormente, queríamos demostrar la presencia del bacilo. Cirugía general lo vio, lo llevó a cirugía. Y yo sí quiero compartir pantalla de lo que el cirujano en pleno procedimiento tomó fotos o pidió que se tomaran fotos y me envió en pleno procedimiento. Quisiera que lo vieran. Voy a intentar compartir la Hagámosla. ¿Cómo lo puede? pantalla porque a mí sí me parece que la imagen fue muy bonita y era muy diciente y esto fue lo que Sí. O encontró el sea, cirujano. es de verdad, verdad, muy, muy decente, muy decente. Vamos a mostrarlo acá. Prof. Isaac, usted ya que se encuentra ya en la ciudad de Nueva York, capital del mundo, ¿pensarías igual que si un paciente en un hospital privado de Nueva York llega con un ADA positivo, tendrías la misma presunción diagnóstica de tuberculosis o tendrías un pensamiento algo distinto? Sí, tal vez por la epidemiología diferente del primer mundo, yo creería que habría que considerar otras opciones diagnósticas. Sin embargo, pues como este país es tan diverso, ¿no? Diverso. Es importante saber la procedencia del paciente, ¿no? Probablemente si es un paciente americano que no ha viajado recientemente, etcétera, pues es poco probable, ¿no? No es igual, no se comportaría igual la epidemiología, creo yo. Ok, ok, ok. Ok, Ok. yo creo que ahí están viendo, yo creo que ahí están viendo la pantalla, ¿no? La pantalla mía. Excelente, monstruo. Bueno, todo eso que se ve son imágenes del continente abdominal, de todo el peritoneo, y vemos toda esa presencia, todo ese hallazgo de esos puntos, esas zonas puntiformes, blanquecinas, que no es más que calcium, y que es el hallazgo macroscópico de cómo se vería en el peritoneo una tuberculosis peritoneal. Voy a dejar en este momento de compartir la pantalla. Ese fue el hallazgo del cirujano, los resultados de esa muestra que se tomaron y la PCR que se le practicó a ese tejido fue tuberculosis positiva, Mycobacterium tuberculosis, y los hallazgos posteriores que se Gran tuvieron del caso. cultivo del líquido y los hallazgos posteriores del líquido peritoneal, el cultivo del líquido peritoneal fue positivo. De tal manera que se configuró el diagnóstico completo de una tuberculosis peritoneal en un paciente inmunocompetente y estos datos pues fueron definitivos para poder iniciar el tratamiento, a pesar de que con el ADA solamente podía haberse iniciado en la eventualidad de que no hubiese podido demostrarse el bacilo, un ADA alto y elevado ya es indicativo de iniciar tratamiento. Yo quiero hacerte una pregunta, Alberto, que para mí resulta extremadamente importante y yo lo vi muchas veces en pacientes, pero especialmente con TB pulmonar. Alberto, si el ADA hubiese salido en 36 y la laparoscopia no hubiese mostrado esas imágenes, ¿aún así hubiese dado tratamiento al paciente o crees que hubiese sido necesario seguir haciendo estudios en donde, pues claramente, pues teníamos otras cosas? Sí. Pues hombre, si teníamos un ADA en 36, digamos que la literatura apoya que ese valor debe considerarse como sugestivo de tuberculosis. Creo que sin otro diagnóstico probable que explicara
que explicara la citis, siendo el ADA el único dato positivo, muy seguramente hubiésemos arrancado tratamiento también con ese valor de ADA. Ahora, si me cuentas que el ADA estaba en 25, pues con seguridad el abordaje diagnóstico de la TB quedaba desvirtuado, la probabilidad diagnóstica de la TB quedaba desvirtuada, pero con un ADA tan alto o tan en el borde superior, yo creo que aunque no hubiésemos tenido el vacilo demostrado, que pues no fue el caso para este contexto clínico donde sí se pudo demostrar el vacilo, creo que hubiese terminado en tratamiento. Con A en 39, en 37, en 36, lo más probable es que hubiésemos terminado. Y bueno, con esto terminamos el caso. Esto, Yo quiero, así es yo quiero como hacerte, pensamos los yo internistas. quiero hacerte yo quiero un par de preguntas. Paciente con ascitis. Ya sabemos que el grado 1 es la que se ve solo por ecografía, grado 2 puede ser la vista y grado 3 ascitis de atención. Paciente con ascitis. ¿Cuál es el primer paso, Alberto? Pues el primer paso, Raúl, va a ser siempre estudiar la citis de primera vez. Cuando se trata de una citis de primera vez, siempre debemos tener el estudio citoquímico del líquido. Perfecto. Lo partimos y vamos, ya hemos hablado suficiente de esto, hacemos gasa. Gasa menor de 1.1, ¿en qué nos hace pensar? Y componente inflamatorio, Ok, infeccioso o ok. neoplasia. Gasa mayor de 1.1. El gasa mayor 1.1 debe ponernos en el escenario del paciente con un cuadro de hipertensión portal, es decir, la citis muy seguramente obedece a un componente hipertensivo portal, una etiología hipertensiva portal. Perfecto. Si estamos pensando en un componente inflamatorio o tumoral, ¿qué etiologías, claramente tumores, infecciones y demás, o qué estudios debo solicitar? ¿Qué estudios? Es decir, imágenes o qué estudios en particulares, ya con un ADA menor de 1.1, en este caso 0.7, debemos nosotros solicitar, para resumir. Pues hombre, cuando nos enfrentamos a un CASA que no es hipertensivo portal, debemos hacer la solicitud que nos permita esclarecer cuál de las tres posibilidades es. Entonces se mirará un bloque celular del líquido acítico, se mirará el citoquímico del líquido acítico y qué predominio celular tiene, si el predominio es linfocitario. En ese caso se Ok, debe buscar la patología tumoral, como hicimos en este caso, solicitar una tomografía abdominal, hacer un rastreo en busca de tumores tanto endoscópicos como imagenológicos. En el caso nuestro se pidió la tomografía, se pidió endoscopia vías digestivas y se pidió colonoscopia, que para este caso fueron negativas. Parte del estudio debe ser el cultivo de líquido. El estudio de ADA no debe pasar desapercibido. El bloque celular, como ya lo mencioné, y por supuesto que pedir la PCR para líquido, pedir la Si yo vaciloscopia. viviera en Noruega, yo no pidiera nada. Yo en Colombia lo pido. Y si lo pido es porque si me sale positivo no debo dudar de él. Punto. O sea, yo soy muy conciso en eso. Soy muy pragmático en la forma en cómo veo a los pacientes, ¿no? O sea, yo no pediría en Aquí hay un Noruega un dato. ADA, ni en Suiza, ni en Finlandia, pero en Colombia lo pido es porque si me sale positivo pienso en TB, aunque pueda tener otras causas, ¿no? Aquí hay un dato, Raudy, que es importante también y es porque este paciente tenía tuberculosis peritoneal. La prueba de VIH de este paciente fue negativa, pero cuando uno revisa la literatura respecto a qué hacer cuando ya se tiene el diagnóstico y si estos pacientes deben enrutarse en la búsqueda de inmunosupresión, la respuesta es no. No es indicativo o mandatorio que este paciente se estudie en la ruta de una inmunodeficiencia, porque definitivamente la tuberculosis peritoneal no hace parte de ese grupo de enfermedades que deben alertar respecto a eso. Sin decir con esto que no puede haber tuberculosis peritoneal en inmunodeficientes, por supuesto que sí, ese no es el mensaje, pero buscar Sí. oficialmente o enrutar a estos pacientes oficialmente en la línea o en el algoritmo diagnóstico de la inmunodeficiencia no es absolutamente necesario. Ok, ok. ¿Eh? Alberto, bueno, para definir, ¿al paciente recibió tratamiento? El paciente recibió tratamiento, sabemos del paciente hoy en día que resolvió el cuadro de ascitis. Excelente. El estado de salud en este momento, pues si bien es cierto, no es óptimo, porque, perdón, que si bien es cierto, ha resuelto el cuadro, por supuesto que tuvo un viacrucis durante todo ese tiempo, esto puede dejar ascitis por mucho tiempo, esto puede dejar secuelas
incluso está descrito en la literatura la fibrosis peritoneal, así como puede pasar en la diálisis peritoneal, que puede llevar a cambios del peritoneo que sean definitivos. La fibrosis peritoneal puede ser secuela de la tuberculosis peritoneal. No fue el caso para este paciente. Él resolvió el cuadro de ascitis y en este momento pues sabemos que el final es feliz y que la resolución de los síntomas existe. Por fortuna, en Colombia los infectólogos tienen un gran manejo en este tipo de enfermedades, incluso aunque en Bogotá, digamos, tenemos una gran cantidad de pacientes con tuberculosis, digamos que zonas apartadas, el Chocó, el Caribe, el Caquetá y demás, tienen una mayor prevalencia y pues los pacientes llegan un poco más floridos. En este sentido, creo que es un caso bastante nutritivo. Yo tengo un caso que les voy a presentar en otra de estas de estos casos clínicos del templo de Osler. Y creo que la enseñanza aquí es bien importante. Yo voy a dar mi conclusión, Alberto, para que tú des la tuya y pues concluyamos. Ambos es, todo requiere un pensamiento lógico y racional. Hay que basarse en los algoritmos, están hechos por personas que han visto muchos pacientes. Los algoritmos son guías que nos permiten a nosotros determinar abordajes diagnósticos y que de alguna u otra manera es importante tener presente que si pensamos en un diagnóstico por el bien del paciente, llegar hasta el final con el objetivo de esclarecerlo o descartarlo. Sí, 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 no, definitivamente. Yo creo que, como lo mencionaste tú ahorita, hay que seguir la intuición diagnóstica. Si tenemos las bases académicas y si tenemos las bases en la evidencia, hay que insistir en las posibilidades que hemos considerado reales. ¿Ok? Para este caso fue así. Esto es lo bonito de la medicina interna y esto es lo bonito de tener el respaldo académico. Y elegimos un buen caso porque, como lo dijo Isaac al principio, esto no es la citis que venía confusa, esta era una citis virgen. Esta era una citis en un paciente que de verdad no daba pistas diagnósticas de nada. Entonces, creo que es el ejemplo que puede demostrar cómo enrutamos a un paciente hasta llegar a un diagnóstico tan complejo como este y que requería de tratamiento urgente, porque esto podía terminar en una catástrofe. Afortunadamente estábamos en el lugar donde podíamos echar mano de todas las estrategias diagnósticas y así fue, hasta cultivo, PCR, en fin. Y bueno, eso es todo por hoy. No sé qué más haya que decir, Raúl, No, si, Alberto, mira si que haces yo oficial la soy despedida. los médicos colombianos, y lo digo muy humildemente, tenemos esa virtud de que generalmente nuestros profes nos enseñan a pensar con base en muchos algoritmos diagnósticos, ¿no? En signos pivotes. La pérdida de peso puede ser uno, la asitis puede ser otro. Luego pienso nada más en asitis, pero luego me encuentro que si la asitis está perdiendo peso, es posible tuberculosis, es un posible tumor. O si estoy pensando en pérdida de peso, pero con asitis pienso en enfermedades gastrointestinales. Y creo que así piensa el internista, como lo dijiste al principio, Albertito. Nos vemos en una próxima y nada, creo que de alguna otra manera son actividades enriquecedoras para todos. Y bueno, si les gusta esta actividad, espero que nos dejen un comentario, que dejen un like, que se sigan suscribiendo al canal. Bendiciones para todos y nos vemos.